Ya, hermanos, que el Señor nos bendiga. ¿Se escucha bien la voz? ¿No hay, está bien de volumen, todo eso? ¿Se escucha clarito? Por lo menos por acá sí. Ya, perfecto. Ya, hermanos, que el Señor nos bendiga. Estamos contentos de poder estar en esta noche con ustedes. Bendecimos a los hermanos que se pueden conectar el día de hoy. El hermanito JP se iba a conectar. Creo que probablemente le haya dado algún tipo de dificultad el entrar. Así que vamos a ver después cómo lo hacemos. La esencia del discipulado. ¿Qué queremos nosotros comenzar a hacer con esto? Entendemos nosotros que la mayoría de los hermanos que han ido integrando a la iglesia pueden recibir una instrucción bíblica. Recordarán los hermanos, por ejemplo, de Quilicura, que estuvimos un tiempo estudiando en la casita de nuestra hermana Daniela, ¿cierto? Que nos reuníamos ahí. Y dado eh, las, digamos, las distancias que tenemos y la cantidad de hermanos que han ido llegando, se nos hace más fructífero hacerlo por este medio. Dios nos ha permitido también estar en este medio para poder hacer fructífera la clase. Ahí está también nuestra bonita Leticia. Dios le bendiga, hermana Leticia. Bienvenida esta noche. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Ya, hermanos, cuando ustedes quieran interrumpirme, no hay ningún problema. Yo no conozco mucho esta aplicación, pero hay una manito, parece que uno puede tocarla para pedir la palabra, algo por ahí. Hay una parte, un apartado de un chat también, si no quieren hablar y quieren escribir la pregunta, también se puede hacer. ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de este discipulado? Número uno, entender qué es el discipulado desde una perspectiva bíblica y teológica. ¿Qué entendemos por discipulado? Reconocer también su esencia, ser transformados, obedecer a Cristo y multiplicarnos en otros discípulos. Esa sería como la esencia del discipulado. Y aplicar esa esencia a nuestra vida. Y no solamente a nuestra vida personal, sino que a nuestra vida comunitaria, hablando específicamente de la iglesia. ¿Ya? ¿Qué entendemos por discipulado? El discipulado es el proceso de hacer seguidores de Jesús, enseñándoles a obedecer todo lo que Él mandó. En griego la palabra discípulo significa matetes, que se traduce como matetes, que significa alumno o aprendiz. Es de ahí donde viene la palabra discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora, hay una gran diferencia entre una persona que oye un mensaje y una persona que es discípulo de Cristo, una persona que sigue, que está constantemente aprendiendo del Señor. Y lo que queremos hacer alrededor de estas clases es, digamos, aprender de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, versículo del 18 al 20, nuestro Señor Jesús nos da la comisión, la gran comisión, y fíjense, leo textual. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahí está la palabra, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se van a percatar ustedes que en la antigüedad, bueno, incluso algunas iglesias aún todavía funcionan de esa manera. A veces se predica el evangelio, la gente viene a Cristo, pero se les deja de lado. Cada uno sigue su camino, si quiere va a la iglesia, si no quiere no va. Y la idea no es esa. La idea de la iglesia, o que el Señor ha puesto en la iglesia, que nosotros podamos formar discípulos. ¿Cuál es el fin? Bueno, aprender de Cristo, vivir como Él vivió y a su misma vez multiplicarnos, es decir, nosotros mismos en un futuro no muy lejano, hacer más discípulos, nosotros estar enseñando. ¿Ya? El discipulado no es opcional, no es que digamos, oh, pastor, sabe que yo no quiero ser discípulo, voy a pensar si quiero ser discípulo. No, el discipulado es un mandamiento, como lo vimos ahí recién en el texto de Mateo. ¿Ya? Es un mandamiento que es central. Eh, Cristo ordena este mandamiento a su iglesia, que debemos ser discípulos. El Señor no quiere simplemente que seamos oidores, sino que seamos verdaderamente discípulos de Él. Y muchos reducen el discipulado a un curso o programa. Si bien es cierto, tiene esa formación, pero esto va de la mano
con nuestra vida cristiana dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nuestro comportamiento, nuestras relaciones como hermanos. ¿Ya? Entonces, no es solo para nosotros un curso específico como el que estamos tomando ahora, sino que es también ese mismo curso llevarlo a la práctica. ¿Ya? Eh, la esencia del discipulado debiera ser una vida transformada y esa vida que ha sido transformada ser compartida con otras personas. Por ejemplo, este año se nos bautizó nuestra hermanita Jerry, se nos bautizó Betsy, se nos bautizó nuestra hermanita Rosy. Entonces, a través del bautismo nosotros decimos, oye, Cristo nos perdonó, Cristo nos salvó y Cristo nos llama a ser sus discípulos y mostramos una vida completamente transformada. Eh, Creo que la única de las que se bautizó es Jerry. Jerry, ¿qué ha sentido luego después del bautismo? O ustedes mismos también, una vez que se bautizaron, sintieron algo, eh, sintieron un compromiso especial, sintieron que después del bautismo verdaderamente uno tiene que demostrar su vida cristiana. Si alguien puede ahí opinar algo, sin temor. No sé si alguien está hablando. Si alguien está hablando, tiene el micrófono apagado. Bueno, yo, pastor, en este instante no me acuerdo la primera vez que fui sumergido en las aguas, no me acuerdo qué ocurrió porque han pasado hartos años. Lo único que me acuerdo cuando fui la segunda vez metido a las aguas. Eh, fue algo, fue algo especial lo que sentí ahí. Fui sacado en brazos por afuera del agua. No fui capaz de salir para afuera. Fue algo muy lindo lo que me ocurrió ahí en ese instante. Es decir, que usted recibió dos bautismos. El primero no supo mucho lo que sucedió. No, porque no me dijeron nada, no me Ah, hicieron ya. no me enseñaron qué significa el bautismo, el bautizo, y acá se explicó. Ok, Fue muy lindo esa vez, la segunda vez. ok. Ahora yo. Para mí fue una experiencia bonita, pastor. Ya. Yo quería conocer de Dios, quería saber de Él. Tenía hambre a los 15 años, me acuerdo que tenía 15 años cuando me bauticé. Y cuando me fui a meter la agüita después salí hablando en lengua, es lo que me acuerdo. Oh, Entonces, para mí fue como algo hermoso esa experiencia que tuve ahí. amén. Cuando hay alguien que se bautiza, me trae al tiro recuerdo, Señor, como qué pasó en mí cuando me bauticé. Amén. Mm. Amén. Qué bueno. Para mí fue una sensación de alivio. Fue algo. A ver, déjeme ver bien ¿cómo se ve aquí el chat? Se me salió la ventanita, hermano. Acá está. Para mí fue una sensación de alivio, fue algo como una renovación, una limpieza. Eh, sentí que el Señor nos abrazaba ese día. Jamás pensé sentir esa sensación de amor puro. Fíjense, fíjense. Entonces, la idea del discipulado es que a través de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, podamos ser nosotros transformados o tener una vida transformada. Ahora, aquí yo hice una pregunta inicial. ¿Soy un creyente asistente o un discípulo en formación y multiplicación? Bueno, yo entiendo que si estamos acá en esta clase y si estamos asistiendo a la iglesia es porque somos discípulos que estamos en formación, en querer aprender más y más del Señor. Yo supongo que ustedes tienen interés, yo he conversado con varios de ustedes, interés en aprender del Señor, en aprender de la Biblia, en ser capacitados, en poder conocer más del Señor. ¿Ya? Por ende, no se trata solo de aprender información, sino que esa información poder llevarla a nuestro corazón, imitar y reproducir la vida de nuestro Señor, de aquel que nos está enseñando. No yo específicamente, más bien nuestro Señor Jesucristo, porque lo que yo estoy haciendo es replicar las enseñanzas de Cristo Jesús. En San Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dan cuenta la característica de un discípulo? Es una persona que va
permanecer en la palabra de Dios. ¿Ya? La necesidad de ser discípulo de Jesús, la importancia de seguir a Jesús. Bueno, número uno, vemos a Jesús como maestro y no solo como eso, sino como nuestro modelo perfecto a quien nosotros podamos seguir. En San Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces entendemos nosotros que Jesús vivió una vida perfecta y nos mostró cómo nosotros debemos vivir. Si bien es cierto, nosotros no somos Jesucristo y quisiéramos nosotros imitar a la perfección, lo que no lo vamos a poder hacer, pero sí tenemos el modelo que seguir. El Señor nos pide que andemos en sus pisadas, que andemos en sus enseñanzas. ¿Ya? Número dos, transformación y crecimiento espiritual. En Romanos 12:2 es un texto que a mí me encanta y que es un texto que yo animo a que nos aprendamos de memoria. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el discipulado nos ayuda a transformarnos y a crecer en nuestra fe, imitando al modelo perfecto, ¿cierto? Y creciendo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso nos va a ir ayudando el discipulado. Y la idea es que, hermanos, nosotros pasemos tiempo con nuestras propias Biblias, con las Escrituras, podamos aprender. Yo les comentaba a principio de año, en el primer culto del año, que si nosotros pudiéramos leer 3 capítulos diarios de la Escritura, en un año leemos la Biblia completa. Pero tampoco es la idea que leamos y no entendamos tanto, no pongamos mucha atención. Es preferible leer un capítulo, un par de versículos que nos alimenten, que nos hagan meditar. Que dicho sea de paso, en uno de las clases más adelante vamos a ver algunos métodos de estudio bíblico que nos van a servir para poder tener más provecho al momento de leer las Escrituras. ¿Ya? El discipulado también nos debe llevar a tener una relación con Cristo. En Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, ser discípulos implica una relación cercana y personal con Jesús. Y aquí yo quiero hacer una pregunta y me gustaría que, por favor, respondieran sin temor a equivocarse. ¿Cómo creen ustedes que podríamos llevar a cabo una relación personal con Jesús? ¿Qué características tendría esa relación? ¿O qué debiéramos hacer para que esa relación se lleve a cabo? Adelante, hermanos. A través de la oración, Ya, perfecto. de leer la Biblia también. Perfecto. Esas dos cosas personales. ¿Por qué razón? Porque al leer la Biblia, ¿qué sucede? ¿Quién habla ahí? Dios nos habla, Dios a Dios través nos de habla. su palabra. Exacto. Y en la oración nosotros le hablamos a Él. Entonces necesitamos tener como base fundamental nuestro estudio de la palabra y una vida constante de oración. Hay situaciones en nuestra vida que escapan de nuestras manos a veces y nosotros a veces nos frustramos, pero si nosotros supiéramos llevar todas esas cosas a la oración, entenderíamos que le estamos hablando a Él: Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis angustias, aquí están mis necesidades, y no les quepa la menor duda que cuando nosotros decidimos tener esa relación con el Señor, por eso que son tan importantes los días martes para mí de oración, porque nos reunimos con los hermanos que pueden llegar a clamar a Dios, a conversar con Él, y naturalmente Él nos responde por intermedio de su palabra, ¿ya? Pero también está la obediencia a los mandamientos de Jesús. Fíjense, San Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, un verdadero discípulo demuestra su amor por Jesús a través de la obediencia. Hermanos, cualquier persona puede decir: yo amo a Jesucristo, yo amo al Señor, pero aquí hay un parámetro clave: que cualquiera persona que diga amar al Señor debe guardar sus mandamientos. Y a veces son difíciles, hermanos, son difíciles por nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a llevar a tener una relación personal con Jesús. Otra pregunta más. Bueno, algunos llevan harto tiempo en la iglesia, otros llevan poquito tiempo, pero si alguno se atreve a decir, ¿qué cosas creen ustedes que les ha costado más
con las que le ha costado más lidiar en el tiempo del cristianismo? Que usted digan, pastor, esta cosa se me ha hecho difícil. A mí yo creo que es leer la Biblia, la verdad, porque muchas veces me pongo a leer y no entiendo lo que estoy leyendo, pero es diferente cuando uno va a la iglesia o al culto porque ahí como que lo explican con otras palabras. A veces igual yo leo y me pongo a buscar en internet y eso igual ayuda harto. Pero si lo leo por mí misma o yo sola, me cuesta demasiado entender algunas palabras porque muchas veces una palabra tiene otro significado o son palabras que uno no las ocupa en el día a día. Eso por lo menos a mí me ha costado como entender cuando leo. Exacto. Sí, es entendible eso. Y suele suceder. Y bueno, Yerita, yo le animo a que, bueno, cuando eso suceda, pueda enviar un mensajito nomás y decir, pastor, esto no lo entiendo, o anotar de repente en un cuaderno cosas importantes. Y lo otro es que, dependiendo de lo que también nosotros comenzamos a leer, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, a ver, pastor, yo no sé nada de Biblia, ¿qué me recomienda usted para leer primero? No lo voy a mandar a leer Apocalipsis bajo ningún punto. Hay un evangelio que es muy sencillo, por ejemplo, que yo recomendaría para las personas que no saben nada de Biblia, que leamos, por ejemplo, el evangelio de Marcos. Es un evangelio muy sencillo, es el evangelio más corto de los evangelios y es muy práctico. ¿Ya? Hay cosas que las vamos a entender. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos leer Mateo, Mateo tiene una unión con el Antiguo Testamento, pues Mateo eh, tiene una característica especial que está dirigida a los judíos en primera instancia. Por eso repite constantemente para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, una persona que es nueva en el Evangelio, ¿a qué se refiere a lo dicho por el profeta? ¿Quién es el profeta? No tiene conocimiento del Antiguo Testamento. En el caso de Lucas, que también es un evangelio que también es recomendable, pero también usa genealogías, las genealogías de Cristo que también están ligadas con el tema del judaísmo. Pero Marcos es más simple. Entonces, yo les recomendaría a aquellas personas que no conocen mucho de Dios, están recién en la fe, lean el Evangelio de Marcos y de ahí vamos avanzando con eso. ¿Alguien más? A mí también pareció lo que le pasa a la hermana. Me cuesta un poco entender la escritura y ponerla, también ponerla en práctica, Ajá. porque uno no se puede quedar solamente con el mensaje en la iglesia, sino que me cuesta mucho tomar nuevamente el mensaje en mi casa y porque uno se afana en las cosas terrenales y lo que tiene que hacer el otro día, prepararse para el trabajo. Y eso a mí me lleva a perder tiempo valioso de tomar nuevamente el mensaje del domingo y, y tomarlo, leerlo de nuevo, estudiar las escrituras. Eso me cuesta un poquito a mí. Ujú. Sí, sí, se entiende. Se entiende. Bueno, y esas son cosas que uno se las puede presentar al Señor en oración. Estas son mis dificultades, estas son mis falencias. Y naturalmente Dios nos va ayudando. Y Dios ha puesto, como bien decía adelante, y Jerry lo decía también, que a veces la iglesia se entiende mejor, porque Dios ha puesto maestros para enseñar. Dicho sea de paso, para los que no, bueno, creo que todos los que estamos acá en la sala no conocieron a la madre de Jerry, nuestra hermanita Maggie. Ella era una maestra en la palabra. Entonces, una hermana que enseñaba, sabía mucho de Biblia y que enseñaba de una manera muy práctica. A mí me encantaba cómo ella enseñaba. Entonces, no hay nada imposible. El Señor se puede manifestar también en darnos esa capacidad. Muy bien, ser como ¿Me pasa? Cristo. Sí, adelante, hermanita, perdón. Adelante. Lo que pasa es que a mí me pasó algo como muy raro. Ya. Digo raro porque, eh, bueno, usted sabe que nosotros empezamos con dificultades y no es que nos hayamos alejado de la iglesia en el tema del evangelio, pero sí a ir presencial, ¿ya? Sí. Pero cuando tuvo el accidente la Belén, a mí me costaba mucho orar
y leer la Biblia. También me costaba mucho, o sea, yo leía y como que las palabras se me daban vuelta, ¿me entiendes? Entonces, después que la Belén tuvo el accidente, eh, fue como todo distinto. Nosotros empezamos a leer la Biblia en las mañanas y en las noches, ¿Ya? y se me hacía mucho más fácil. No así en la oración. Ah, mire. En la oración me costaba mucho como concentrarme para poder orar y pedir que Belén estuviera mejor, que fueran pasando las cosas de a poco, a medida de que el Señor fuera dando su voluntad. Me Sí. costaba mucho y de hecho lloré muchas veces porque no podía orar, pero no así leyendo la Biblia, porque tuve, leí San Marco, leí Mateo y, y lo otro era talonense, ¿cómo se llama? Tesalonicenses. Es. Y entendí muchas cosas, cosas que antes no lo había hecho. Ya. Pero estaba la dificultad en la oración. Exacto. Bueno, fíjense que eso es muy recurrente, ¿ah? En realidad, nuestra vida espiritual siempre eh, está expuesta a ser interrumpida en estos dos canales de comunicación, como lo decía antes, que es la palabra del Señor y la oración. Algunos le llamarían esto los medios de gracia que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. Y a veces estamos expuestos porque, bueno, naturalmente hay alguien que no quiere que tengamos comunión con Cristo. Y a veces suceden estas cosas. Entonces también es bueno identificar eso. Y fíjense que también es importante el mezclar las dos cosas, o sea, el usar las dos cosas. Por ejemplo, o sea, me estoy leyendo un capítulo eh, de la Biblia y qué sé yo, la Biblia me habla de perdón. Bueno, oremos en esa dirección. Señor, hoy día leí tu palabra donde me hablabas del perdón y yo quiero pedirte que me enseñes a perdonar a esta persona que me hizo daño y me enseñes a mí a pedir perdón a quienes yo les he hecho daño. También es una bonita forma de conjugar las dos cosas, la palabra y la oración. Cuando a veces no tenemos palabras para orar, es importante también y es muy beneficioso orar con la palabra. O sea, leí esto y en base a eso yo oro al Señor. ¿Se entiende, cierto? Muy bien, en cuanto a nuestra identidad, necesitamos ser como Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos bueno, aquí está cortado el texto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la meta no es saber más, sino parecernos más a Jesús. Déjenme buscar el texto. El texto. Perdón, hermanos. Denme un segundito. Bueno, es que mi esposa me está trayendo algo. Está preocupada por mi alimentación. Me estaba trayendo algo ahí. Ahí está, salúdalo, hermanos. Ya, entonces estamos en Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Estoy bien o no? Capítulo 4, sí, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, la meta, si bien es cierto, Dios quiere que lo conozcamos más, pero la meta final no es que sepamos más. La meta final es que nos parezcamos a Jesús. El teólogo Bonhoeffer, un teólogo alemán, él dice, el discipulado es adhesión total, sin reservas a Jesucristo. ¿Ya? Y por otra parte está hacer lo que Cristo nos envía a hacer, lo que hablábamos delante, la obediencia. Si mamá y guardar mis mandamientos. La obediencia es la marca de un verdadero discípulo. Y fíjense que la oración y el estudio de la palabra no son una opción dentro del cristianismo. No es que el Señor nos diga, oye, mira,
Si puedes, lee la Biblia. Si puedes, ora. No, no, son mandamientos del Señor. Clama a Dios, ora a Dios, lee la Biblia. Y la obediencia es la marca de un verdadero discípulo. John Scott dice, la esencia del discipulado no es un programa, sino una relación viva con Cristo. Por ejemplo, hay cosas en nuestra vida, como por ejemplo las cosas que hizo Cristo o llegar a ser como Cristo. Cristo perdonó a aquellos que los crucificaron. Cristo perdonó a aquellos que lo escupieron. Cristo perdonó a aquellas personas que se burlaron de él. Aquí hay una cosa que es difícil, puesto que ¿cuántos de nosotros hemos tenido experiencias difíciles de perdonar o de pedir perdón? Y si logramos hacer esto es un ejemplo quizás vago, a lo mejor hay otras cosas más que nosotros pudiéramos hacer para parecernos más a Cristo, ¿ya? Pero si hay cosas que nos están dificultando nuestra tarea en Cristo, hay que someterlas a la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito del discipulado? Fíjense que hemos visto hasta acá, hasta este instante, lo que significa el ser discípulo, que es ser un aprendiz. eh, el ser un aprendiz es parecerse más a Cristo, y esto tiene un propósito, que una vez que nosotros aprendamos del Señor, estemos en la brecha con Cristo, podamos hacer más discípulos. Ahí está, hacer discípulos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el discipulado es multiplicativo. Los discípulos hacen más discípulos. Es decir, el día de mañana. Delante conversaba con el hermanito Rafael, que me decía, el hermano trabaja, conoce y ve a mucha gente en su trabajo, porque él es comerciante. Entonces me decía, pastor, estoy hablándole a todo el mundo de Cristo. Qué sé yo, no sé ustedes en qué trabajan, los roces que puedan tener, pero la idea es que en algún momento cuando se dé la oportunidad podamos hablar de Cristo. Se me imagina que Jerry también con su trabajo que tiene ahora ve mucha gente, no sé, pero la idea es que eh, mientras nosotros somos discípulos podamos también hacer más discípulos, ¿ya? Y el otro propósito es ser la luz en este mundo. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz. Aquí los versículos están, por supuesto, cortados para poner la parte más importante, pero ustedes pueden apuntarlo y después leerlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, como discípulos, somos llamados a impactar al mundo con el amor y la verdad de Cristo. Pero fíjense, el texto tiene un propósito. El que yo sea luz, el que yo sea una buena persona, el que yo muestre el carácter de Cristo, no es para que los halagos me lleguen a mí, no, simplemente para que glorifiquen a vuestro Padre. Es decir, que si yo logro ser una persona que honra al Señor, que soy luz en este mundo, que la persona que me ve a mí diga, oh, gloria a Dios por esta persona que ha sido distinta. Algo pasó con esa persona. Ahora, ¿cómo ser un verdadero discípulo? Y aquí ya entramos en problemas. O quizás no, pero uno de los problemas fundamentales es nosotros mismos. Si hay un enemigo verdadero en nuestra vida, somos nosotros mismos. Yo sé que cada uno se conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, nos conocemos interiormente. Entonces, el Señor, como sabe que nos conocemos y como Él nos conoce, nos da un mandamiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Alguno de ustedes podría explicarme o decir, pastor, yo creo que negarse a sí mismo quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes que quiere decir el Señor cuando dice niéguense a sí mismo, tomen su cruz y sígame? Como que no nos escuchemos nosotros mismos, o ¿Ya? que solo escuchemos la palabra de Dios, o su palabra. ¿Ya? ¿Alguien más? Que las cosas del mundo
ya no son importantes, ni siquiera a veces la familia. Que sea, o sea, obviamente la familia siempre es importante, pero siempre primero es Cristo. Ya, amén. Claro, fíjense, digamos, eso sería lo central. Cristo es primero. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay cosas en nuestra vida que nos van a apartar de Cristo. Yo siempre pongo mi ejemplo. A mí me encanta la música. Yo tocaba en una orquesta, medianamente conocido, fui por ahí. Y cuando vine a Cristo, el seguir a Cristo me significaba negarme a mí mismo. A mí me encantaba eso. Pero eso no era compatible con mi Señor. Y como no era compatible, necesito negarme. Eso me encanta, pero me importa más Cristo. Me importa más mi Señor. Me importa más lo que Él quiere de mí, mi relación con Él. Entonces, eso quiere decir negarse a sí mismo. Hay cosas que a nosotros nos gusta hacer, pero que van en contra de Dios. Y quizás muchos de ustedes estén batallando con eso. Y como algunos ya son nuevos en la fe, van a batallar por algún tiempo con esto. Espero yo que el Señor vaya quitando lo antes posible. A algunos de ustedes a lo mejor les gustaba la fiesta, salir, carretear, como dicen los jóvenes. Y eso no es compatible con Cristo. Entonces el Señor dice, mira, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Las cosas que no son edificantes para nuestra vida, hay que sacarlas y tomar la cruz. Y fíjense, cada día. Entonces, ese negarse a sí mismo implica sacrificio e implica dedicación diaria. ¿Mm? Y todo esto para seguir a Cristo Jesús. Y es así el Evangelio. Nos va a costar amistades muchas veces. Como decía nuestra hermana Leticia, muchas veces nos va a costar relación con nuestros familiares, porque algunos simplemente no van a aceptar el hecho de que nosotros seamos creyentes. Nos van a criticar, se van a burlar, nos van a querer apartar, a lo mejor nos van a hacer a un lado, o van a mentir acerca de nosotros. ¿Qué sé yo, hermano? Por eso es que implica sacrificio, por eso es que implica decisión y dedicación diaria. ¿Mm? Así nosotros podemos ser verdaderos discípulos de Cristo, negándonos a nosotros, tomando la cruz de Cristo cada día y seguirle. Eh, Quizás en nuestro trabajo tenemos dificultades con personas que son difíciles y ahí a veces quiere salir nuestro yo, el boxeador. A esta persona no la aguanto más. No, el Señor dice, hey, niégate a ti mismo, toma tu cruz, cálmate, ten paciencia, confía en mí. Si antes te ponías a la par, ahora no, perdona. Ahora ten paciencia. Sé como Cristo. ¿Se entiende la idea, cierto? Y la otra parte es permanecer en su palabra. Eh, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos delante, de estudiar y vivir según la palabra de Dios. Y este es un golpe a nuestro orgullo, amar a los demás. ¿Cómo ser un verdadero discípulo? Amando a los demás. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto se conocerán que sois mis discípulos. Acuérdense que estamos hablando del discipulado. Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Alguien me puede decir de qué manera nos amó Cristo? Como yo os he amado, dice él. ¿De qué manera nos amó? Muy bien. Nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Eso es, ahí lo puso nuestra hermana Claudia. Entregó su vida por nosotros. Nos amó a tal extremo que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y dice, este es un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que también os améis los unos a los otros. Ahora, por favor, piense, hagamos un pequeño ejercicio, piense en la persona que le ha hecho más daño en esta vida. Y que a lo mejor nunca se ha arrepentido del daño que le hizo. Y probablemente nunca se vaya a arrepentir del daño. A esa persona dice el Señor, tienes que amarlo.
Y amarlo no es, hermanos míos, un sentimiento de abrazar, de... No, 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 no. Debemos estar dispuestos a perdonar. Amar no significa naturalmente, necesariamente tener una relación cercana. Cuando reflejamos el amor de Cristo, aquellas cosas van desapareciendo. Si bien es cierto, los recuerdos no se van a ir, van a quedar ahí. Pero cuando uno ya, Cristo ha sanado nuestro corazón, ya esos recuerdos no nos hacen daño. Ya pasó eso. Cristo transformó nuestra vida. Es por eso que el amor es la marca distintiva de un discípulo de Jesús. Y esto es difícil, porque hay hermanos que son, bueno, no hermanos, personas que son difíciles de amar, personas que nos hacen difícil la tarea. Y bueno, si yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo, tengo que someterme, amar a las personas, amar a los demás. Personalmente yo podría nombrarles personas que me han hecho daño, personas que han hablado, personas que me han difamado, un montón. Y hasta el día de hoy, muchos, bueno, con los años, muchos de ellos me han vuelto a escribir, me han pedido ayuda, me han pedido consejo, me han pedido... Y yo, con amor de Cristo, los he ayudado, incluso en situaciones difíciles. Pero eso no es necesariamente que eso nazca de nosotros, hermanos. Entiéndase esto, que para poder desarrollar ese amor, Cristo tiene que estar en nosotros. O sea, para los hombres es imposible. Romanos 5:5 dice que Él ha derramado su amor en nosotros. Por ende, no se atormente diciendo yo no voy a ser capaz. Sí, el Espíritu Santo nos hace capaz de hacer esto. Nos capacita. Ahora, en cuanto a las dimensiones del discipulado, en la parte cristológica, nosotros vemos que Cristo es el centro del discipulado. O sea, Él es el centro, no es el pastor, no es la iglesia. Es por eso constantemente yo les digo a los hermanos, cuando hablemos de Cristo a otras personas, no le hablemos tanto de nuestra iglesia en sí. Oye, anda a mi iglesia es bonito, mi iglesia es, aunque debemos amar nuestra iglesia, ¿cierto? En mi iglesia cantan bonito, los hermanos son simpáticos, y sí se puede comentar estas cosas, pero el centro es Cristo. Mira, ahí amamos a Cristo, ahí Cristo es el centro, cada domingo se predica a Cristo, cada domingo se alaba a Cristo, cada domingo nos reunimos en torno a Cristo. Por lo tanto, las dimensiones del discipulado se entiende que Cristo es el centro del discipulado. Y en cuanto a las dimensiones comunitarias, nosotros entendemos que la vida del discípulo se debe vivir en comunidad. Es por eso que anhelamos siempre nosotros que ojalá nadie, a pesar de las circunstancias, pueda dejar de congregarse. ¿Cierto? Nuestra hermanita Claudia nos decía recién, no, se me ha hecho difícil este último tiempo y nosotros entendemos muchas cosas, pero aún así animamos, hermanos, vengan a la iglesia, acérquense a Cristo, no dejen de congregarse, vamos. ¿Por qué? Porque el discipulado se vive también de forma comunitaria, pero también de forma misionera, es decir, evangelística, compartir el evangelio con otras personas. Así también se vive el discipulado. De forma espiritual, fortaleciéndonos en oración, en palabra, en santidad. ¿Alguien sabe lo que significa ser santo, hermanos? Uy, perdón. ¿No? Bueno, ser santo significa simplemente ser apartado para Dios. La santidad es que Dios nos aparta para Él, vivir para Él, de cualquier contaminación que pueda ensuciar nuestro corazón. Y también en la parte ética, el discipulado va a ir transformando nuestro carácter. Ahí hay varias citas que ustedes después las pueden corroborar en sus Biblias, ¿ya? Para que no nos sea tan larga la clase y quedemos con ganas de, de conectarnos el próximo martes, perdón. Bueno, ilustraciones. La primera ilustración es el espejo. El discípulo, naturalmente, como en un espejo, se refleja en Cristo. O sea, Cristo es nuestro parámetro ideal para seguir, para reflejarnos. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando yo tenía más pelo, ahora ya me queda muy poquito pelo, me peinaba así como un poquito el pelo desordenado, mi pelo siempre ha sido difícil,
Pero había un niño en la iglesia que pidió que le cortaran el pelo, como el hermano que canta, y se empezó a peinar como yo. Oh, y decía, y ahí me entró una preocupación, porque dije, este niño pone atención, me mira a mí como un ejemplo a seguir, quizás como alguien a quien quiere parecerse. Entonces comencé a analizar mi vida, estoy siendo un buen creyente, porque él, claro, él se quiere peinar como yo, pero naturalmente él ve también mis actitudes. Pero la idea del cristianismo no es que nosotros queramos parecernos a alguno de los hermanos. El espejo de nuestra vida debe ser Cristo, debemos tratar de parecernos a Él. ¿Ya? La otra ilustración es el árbol, ¿ya? Enraizados en Cristo, nuestras raíces estén en Cristo. Y cuando está así la situación, nuestra vida comienza a dar fruto y ese fruto se comienza a multiplicar. O sea, damos buen fruto y ese fruto abundante. ¿Ya? Y la otra ilustración, la del camino, claro, que seguir a Cristo es caminar con Él, andar de la mano con Él, vivir nuestra vida con Él. Muy bien, como aplicación práctica, ser discípulo entonces no es un estado pasivo, es un caminar constante con Cristo. O sea, debemos ser discípulos todos los días. El discipulado debe vivirse en relaciones cercanas, mentoría, comunidad, enseñanza práctica, hermanos, y para eso nos ha puesto Dios para como pastor de esta iglesia, para que en todo lo que tenga que ver con la fe, ustedes pueden recibir la mentoría de su pastor. No tengan temor de escribirnos, de hablarnos, cuando se necesita alguna ayuda con referente a la fe. Vamos a estar ahí. Bíblica, bueno, también en consejería pastoral y todo eso. Necesitamos tener mentores. ¿Ya? Y todo creyente tiene el llamado a ser discípulo, no solo los líderes. Todo creyente debe estar. Preguntas para reflexión. Hágase usted esta pregunta ahí desde su casa. ¿Estoy viviendo como un discípulo o como un creyente asistente? ¿Qué áreas de mi vida aún no reflejan a Cristo? ¿Cómo puedo crecer en obediencia diaria a Jesús? ¿Estoy invirtiendo en la vida de alguien más para formar discípulos? ¿Alguien se atreve a responder alguna de esas preguntas o dar algún comentario acerca de esto? Estamos, ¿cómo se llama? Cohibidos el día de hoy. ¿A quién le cuesta hablar de Cristo, por ejemplo? ¿A quién le ha costado, digamos, decir, oye, predicar a Cristo, hablar de Cristo? Díganmelo con confianza. Por Me ejemplo, cuesta. a mí igual, o sea, con mi amiga, en familia, perdón, yo no tengo problema, pero si es alguien desconocido, por ejemplo, es que sigo el ejemplo, no sé, de mi familia, que cualquiera, mi mamá, si veía a alguien en la calle o alguien en el trabajo, ella con total confianza le hablaba. Hablaba de... O no sé, la Marti que a veces cuenta que en el trabajo llegó una cliente y se pusieron a hablar de Dios. Y ya, a mí eso me cuesta. No es como que, no sé, ahora en mi trabajo nuevo, no es como que voy a Voy a hablar llegar de y Cristo. hablar así. Pero por ejemplo con mi familia, mis amigas que no son cristianas, lo hablo con normalidad y no me cuesta nada, como en un ambiente de confianza. ¿Cómo tomaron el tema de tu cristianismo ayer y tus amigas? Súper bien, la verdad. Ah, súper bien, qué bueno. Sí, ¿no? Y de hecho, tuve una amiga que estuvo bien complicada pasando unas situaciones ahí difíciles y ella, sin ser creyente, igual lloraba por ella me dejaba orar por ella y yo la aconsejaba en base a lo que yo he aprendido y bueno, pero ella como que siempre respetando y de hecho un día oramos juntas y lloramos las dos, Ay, qué bonito. como, sí. No se involucra mucho, obviamente, pero como que igual lo toma, sabe que como que le ha hecho bien igual. Sí, amén. Hermanita Leticia. Sí, a mí también. A mí me cuesta hablar de Cristo con mi familia, porque ellos como que están en una postura súper, como lo que hablábamos un día, en una postura súper firme de sus creencias Ujú. que me cuesta mucho hablar
y sobre todo buscar el fundamento de lo que yo hablo. Entonces ahí yo misma me reprimo y me restringo y digo, ah, mejor no sigo hablando. Entonces eso es como que es mi mayor dificultad, poder hablarles a ellos de Cristo o contarles mi vivencia también, Sí, sí, o mi experiencia, por ejemplo, cuando hay algún culto así como, todos los cultos son hermosos, pero cuando hay un culto como que uno llega a su casa distinto, eso me cuesta compartirlo con mi familia. claro. Sí, ven, se dan cuenta que como se repite el patrón muchas veces. ¿Alguien más? Yo, pastor, yo también me pareció lo que dice la hermana, sobre todo en el trabajo. No tengo esa hambre de hablar de Cristo en el trabajo, porque ya conozco casi toda la gente que trabaja porque lleva harto tiempo. Últimamente me cuesta mucho hablar de Cristo en el trabajo. Tiempo atrás em, era más libre, más sin miedo, sin temor de hablar de Cristo, y ahora es como que, como le contamos lo que les había pasado anteriormente, como que hubo un apagón dentro de mí de hablar de Cristo, y me cuesta hoy día em, hablar de Cristo en el trabajo y también en mi familia últimamente. Anteriormente yo les prediqué la palabra, y ellos están en una postura, como decía la hermana, muy firme en su creencia, y cuando uno le habla de Cristo, de la palabra, la escritura, ellos como que les choca y no entienden, y entonces uno ve que ellos no reciben, y es como para discutir un Sí, tema y no entienden, y así que uno deja de predicarles la palabra porque ellos le ponen una barrera. sí. Bueno, les voy a dar un dato. ¿Quieren que les dé un dato? Eh, que no salga de aquí de nosotros. Muchas veces no vamos a necesitar ni siquiera hablar de Cristo cuando nos comportemos como Cristo. Cuando actuemos como Cristo no vamos a necesitar muchas veces predicar un sermón. Quizás, y un predicador dijo una vez, hay personas que el único sermón que van a escuchar en su vida va a ser su forma de actuar. Por eso debemos cuidar la forma en que nos comportamos. Eso va a hablar también quizás más que una charla de Dios. Amén. Eso también va a calar hondo en las personas. Amén. Conclusión. Ser discípulo de Jesús es un llamado a una vida de transformación, obediencia, amor. Es un compromiso a seguir a Jesús de cerca, aprender de Él y hacer más discípulos para la gloria de Dios. El discipulado en la vida cristiana. Vamos a hacer como un recuento de todo esto. El discipulado es la vida cristiana en su esencia, ser transformados a la imagen de Cristo, obedecerle en todo, reproducir discípulos. No es un evento, es un proceso de toda la vida. Si bien es cierto, acá este discipulado podríamos decirle que es un discipulado técnico, doctrinal, porque vamos a tocar doctrinas, pero el discipulado en sí es de toda la vida, ya sostenido por la palabra y por el Espíritu. Mateo 28, lo que leímos al principio, nos recuerda que la misión de la iglesia y la vida de cada creyente es clara. Id y haced discípulos. Muy bien, hermanos, ahí concluimos. Ahora este es el momento, si es que hay preguntas o hay comentarios, si les pareció bien, les gustó, o si hay alguna pregunta acerca de la clase. Adelante, hermanos, amados. Por lo menos a mí me quedó claro. Siento que explica muy bien lo que nos quiere enseñar. Siempre me ha pasado eso. De hecho, me pasó que, por ejemplo, cuando fuimos a la vigilia y había otro pastor en Nolasco predicando, me costó demasiado entender y decía, ¿será que el pastor Boris explica más fácil? No sé. O quizás o estoy acostumbrada a su forma de explicar, pero por lo menos fue un momento agradable y pude entender todo lo que nos quiso transmitir. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Fue bueno retomar, uno va quedando y, y entendiendo y aprendiendo poco a poco. Amén. Amén, hermanita Daniela. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Alguien se atreve
a orar para darle gracias al Señor por esta clase y despedirnos ya hasta el próximo martes, si Dios lo permite. De a uno, por favor. Ya, eso yo creo que es algo que también a mí me cuesta demasiado, el tema de la oración. Yo en soledad puedo orar mucho rato y conversar con Dios, pero cuando nunca he orado en público. En De hecho, público, aquí, ya. no, nunca. De hecho, aquí en la casa, las veces que han habido oportunidades para que oremos todos juntos, siempre me lo salto. En la iglesia también me da como un nervio, como un pánico escénico de no tener las palabras o que sea como una oración bonita, no sé, no sé. Sí. Vamos a tener dentro del discipulado una clase acerca de la oración, ¿ya? Y ahí vamos a entender hartas cositas acerca de eso. Me pasa lo mismo a la hermana Claudia. ¿A todo este grupo le pasará lo mismo, hermano? Mm. No tenemos. Yo, pastor Oro. Ya, hermanita Marcela. Démosle gracias, Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este momento, gracias por esta horita, Señor Jesús, por lo que lo enseñaste, Señor Jesús, porque todo lo que viene de ti es hermoso, papá. Gracias por este estudio, gracias por este discipulado, Señor Jesús. Y cada día aprendamos más de ti, que lo acerquemos más a ti cada día, Señor Jesús. Yo bendigo, papito del cielo, a cada hermanita que estuvo ahí en través de esta línea, Señor Jesús, como a tu siervo también, que lo bendigas, que lo sigas dando cada día sabiduría, Señor Jesús, para que los pueda enseñar, Padre. Gracias por este estudio, porque es hermoso lo que aprendimos hoy día, Padre. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, Amén. muy buenas noches, que descansen. Déjenme parar la grabación. Este, ay, ¿qué hice? De tener la grabación ahí, sí.